Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos todos. Sé que los tiempos que nos está tocando vivir no era lo que esperábamos. Al comenzar este año 2020, todos hicimos planes como individuos, como iglesia, y nunca nos imaginamos que en forma tan rápida, tan corta, apenas al tercer mes del año, todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños tenían que detenerse porque el mundo enfrenta una terrible epidemia de un virus mortal llamado COVID-19. En un principio eran noticias lejanas y quizás no hicimos conciencia de lo peligroso de la situación. Pero ya al 13 de marzo se hizo oficial que esta pandemia estaba en Venezuela y que teníamos que implementar y obedecer ciertos mecanismos de salud para protegernos. Y a eso le llamamos cuarentena. Reaccionamos con sorpresa y reaccionamos con temor, un poco faltos de información, pues no nos habíamos interesado mucho en lo que pasaba al otro lado del mundo. Y empezamos a vivir con temor. Temor a un futuro incierto, temor a lo venidero, como por ejemplo perder a nuestra familia o aquellas personas que amamos, perder nuestros trabajos, perder nuestra estabilidad económica o las cosas que con tanto esfuerzo hemos logrado tener. Por eso yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con temor o con fe? Y ese es el título de nuestro mensaje. ¿Vives con temor o vives con fe? Y vamos a tomar de la palabra de Dios un ejemplo que nos enfrenta a esta paradoja, el temor enfrentado a la fe. Busquemos el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34, porque allí se nos narra una historia muy representativa de esta situación. Y se conoce este pasaje como la mujer del flujo de sangre. Esta mujer tenía este padecimiento desde hace 12 años y ningún médico la había podido ayudar. Se había gastado todo su dinero y su enfermedad iba de mal en peor. 12 años padeciendo este azote. Así llama Jesús a esta dolencia. Ella era una mujer judía y su condición afectaba toda su vida. Ella era considerada inmunda según su religión. Y esto anulaba toda su vida de relación. Quizás no tenía esposo, ni hijos, ni amigos, porque era tratada igual a un leproso. Ahora imagínate por un momento todo este cuadro. Imagina todo el temor que el corazón de esta mujer encerraba. Miedo, rechazo, vergüenza. 12 años viviendo con temor cada día de su vida. Leamos los versículos 27 y 28 de Marcos 5. Dicen que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella oyó hablar de Jesús. La mujer no había visto ningún milagro de Jesús, solo oyó hablar de él y se atrevió a pasar entre la multitud y tocar su manto. En Romanos capítulo 10, verso 17, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. Después de 12 años de temor, la fama curativa de Jesús encendió una llama de esperanza en su corazón. Y el versículo 29 nos dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella solo anhelaba tocar el borde de su manto y creía lo que Jesús podía hacer por ella. Eso es fe. Ella podía reconocer el poder de su Señor. Hay mucha gente
reconoce que Jesús tiene poder, pero no el suficiente para ayudarnos. Y eso no es fe. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos, viendo la multitud de gente apretujada, le dicen a Jesús: pero ¿cómo preguntas quién te ha tocado? ¿No ves la multitud? Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién lo había tocado. ¿Acaso Jesús no sabía quién lo había tocado? Pero esta mujer venció todos los obstáculos para llegar a Jesús. El primero, la multitud, la gente que la llamaba inmunda, y por eso se mete por detrás, medio escondida para que no la vean. Luego, el miedo, la vergüenza. Hermano querido, la ayuda de Dios está disponible solo para aquellos que la buscan, solo para aquellos que arriesgan todo, porque el que busca, encuentra. Y tu fe tiene que hacer que te acerques a Jesús y venzas todo obstáculo. Versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, él cambió su vida. Sanó su cuerpo físico, pero también sanó su corazón, su temor, su miedo, su vergüenza, su desánimo. Y en el versículo 34 Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús, delante de toda esa multitud, la llama hija y alaba la fe de esta mujer. Una mujer que por años no ha recibido una palabra de amor, no ha recibido una palabra de consuelo, una palabra de cariño, sino inmunda. Jesús está dispuesto a hacer por ti lo que nadie más está dispuesto a hacer. Y Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo rechazo. Él es el único que mira lo que tú has sido, lo que eres y lo que serás algún día. Amigo, hermano, Él te está esperando. Y si en este momento ves el futuro incierto y estás viviendo lleno de temor, ve a Jesús. Ve al autor y consumador de tu fe, porque solo su perfecto amor echa fuera todo el temor. Recordemos un pasaje de Isaías, capítulo 41, versículo 10, muy oportuno para este momento. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amado hermano, vive con fe. Aunque estemos pasando momentos difíciles, vive con fe siempre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Que Dios los bendiga y su palabra reconforte tu alma.